Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el libro de Filipenses. Ya estamos en el último capítulo de Filipenses. Pero como Filipenses es lindo, quiero seguir con Filipenses, así que hoy vamos a ver tres nada más versículos y luego seguiremos. Vamos a hacer un repaso. En el capítulo 1 vimos el gozo en el sufrimiento. Habíamos visto que Pablo encadenado, y aún así sus cadenas habían servido para el progreso del Evangelio, ¿sí? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos el gozo en el servicio. Y ahí vimos como principal ejemplo la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía que tengamos cada uno de nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. También vimos en el capítulo 2 a Timoteo y a Epafrodito. Epafrodito, el compañero ese de milicia que estuvo a punto de morir con tal de ser útil en las manos del Señor. Y Timoteo, que junto a Pablo servían en la obra como padre e hijo, juntos, sirviendo al Señor. En el capítulo 3 vimos el gozo en la fe, no teniendo confianza en la carne, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso vimos en el capítulo 3. Y ahora estamos en el capítulo 4. En la primera parte habíamos visto el presentar nuestras oraciones, que por nada estemos afanosos, antes bien presentemos nuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y este capítulo 4 tiene que ver con el gozo en el dar. Y en la segunda parte hoy vamos a ver el 10, 11, 12 y 13. Entonces, Filipenses 4, 10, 11, 12 y 13. En esta segunda parte habla de que Pablo le da gracia a los filipenses por las dádivas, por esta ofrenda que les habían enviado. Vamos a leerlo, vamos a leer el 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo les expresa a los filipenses su gratitud. Gratitud por esta ofrenda que les habían enviado a Pablo y que les había sido muy útil. Entonces Pablo expresa su gratitud por este regalo generoso que le enviaron y suministra así a nosotros, nos da un ejemplo de cómo él está agradecido a pesar de las circunstancias. Acordémonos que toda esta carta habla del gozo. A pesar de, Pablo se presenta con gozo. ¿Y por qué con gozo? Porque él vive para Cristo y Cristo vive en él. Nada le puede robar ese gozo, nada. Así a nosotros, nada nos puede robar el gozo. Y dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo había aprendido a contentarse y en el 10 decía que a los filipenses ellos siempre habían tenido ese deseo de servir, de ayudar a Pablo, pero que no se había dado la oportunidad. Pablo dice en el 10, volviendo al 10, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Los filipenses querían ser una ayuda para Pablo y faltaba oportunidad. Y Pablo se da cuenta de que en la providencia de Dios había pasado unos 10 años más o menos en los cuales los filipenses no le habían contribuido por ahí económicamente como lo habían hecho en otros años. Pero Pablo se da cuenta que tiene que ver con la providencia de Dios y que todo está en las manos de Dios. Por eso él está gozoso, porque a su tiempo había llegado lo que él necesitaba. Y en todos esos otros años que no había recibido nada de los filipenses, Dios había suplido todas sus necesidades. Dice, habían pasado unos 10 años desde que los filipenses dieron su primera ayuda económica. Y esto los vemos en los versículos 15 y 16, que dice,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que era generosa. Y Pablo había tenido otras oportunidades en otras iglesias, y en otras iglesias no permitió que le brinden sustento económico. Por ejemplo, a los corintios. Él cuando estuvo con los corintios se abstuvo de que les brinden una ofrenda. ¿Por qué? Porque él empezó a ver que los corintios eran carnales. Y que también habían muchas personas que predicaban, como existe en la actualidad, solamente por el dinero, por la conveniencia económica. Entonces Pablo no quería eso. Pablo no quería que a él se lo tilde como un predicador simplemente por el rédito económico, como que lo hacía por eso. Entonces a los corintios no les recibió la ofrenda, pero a los filipenses sí. ¿Por qué? Porque era un pueblo que demostraba que vivía su palabra, que lo que aprendía lo vivía. En 1 Corintios vamos a buscar, 1 Corintios 9, 11 al 18. 1 Corintios 9, 11 al 18. Vamos a leer esto que decía. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea que acá deja bien clarito Pablo que él no lo hacía por dinero, sino que era un gozo. En el versículo 16, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo se gozaba en predicar del Evangelio. Era para él un deleite y él no quería perder eso y no quería que se malinterprete. Entonces a los corintios no les había recibido la ofrenda económica, pero a los filipenses sí. Y ahora en este pedacito que estamos leyendo en Filipenses, él les está agradeciendo por lo que les habían mandado. Algo que hay que tener en claro, que en 1 Corintios 9:14 recién leímos, Pablo mantuvo que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros de Dios. Él no está diciendo que está mal que se sostenga a los ministros de Dios. No. El que trabaja es digno de su salario. Ahora bien, él lo que estaba diciendo era que para él era un gozo el predicar el Evangelio. Y así tiene que ser para cada uno de nosotros, un gozo el poder hablarle a cualquier persona del Señor, porque eso es predicar el Evangelio. Cuando le contamos a otro de lo que Dios hace en nuestras vidas y le damos la gloria a Él, estamos predicando el Evangelio. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a gozarnos en predicar el Evangelio. En el versículo 4:11 habíamos leído, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme. No es que Pablo siempre fue, wow, súper hombre, no. Él había aprendido a contentarse. Lo había aprendido. Todas las situaciones que había vivido lo habían llevado a aprender que es Cristo en él y que Él estaba al control.
Pablo había aprendido la providencia y el poder de Dios. Lo había aprendido porque dice, he aprendido a contentarme. Contentarme. El verbo griego significa tener suficiencia en uno mismo o estar satisfecho. Es la misma palabra que se traduce lo suficiente en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo suficiente, en aquel entonces habían un grupo de filósofos que eran los estoicos. Los estoicos es la contracara de los cristianos. ¿En qué? Los estoicos, ellos se creían suficientes en ellos mismos. Y ellos buscaban no afanarse a nada, no desear nada. Entonces, perdí la casa, no importa. Se murió alguien, no importa. A ellos no les importaba nada. Esa era su filosofía. Y ellos estaban sustentados en ellos mismos y buscaban que nada los perturbe. Los cristianos, nosotros, somos suficientes únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. Los estoicos eran suficientes en ellos mismos, se apoyaban en sus fuerzas, se apoyaban en no aferrarse a las cosas. Nosotros nos apoyamos en Cristo, somos suficientes en Cristo. Sabemos lo que es el gozo y también sabemos lo que es la aflicción. Sufrimos, lloramos, nos duelen, nos acongojamos, pero también sabemos que somos fuertes en Cristo y que Él está con nosotros. Entonces nuestro contentamiento está en Dios. Cada uno de nosotros, los que decimos ser cristianos, podemos decir, soy suficiente en la suficiencia de Cristo. Soy suficiente en la suficiencia de Cristo. Nos apoyamos en Él. Indica una independencia de cualquier necesidad de ayuda. Y en 1 Timoteo 6:8 dice, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo cuando leí la palabra piedad, yo la pensaba y la pensaba y la pensaba y buscaba por un lado y buscaba por el otro y me fui al diccionario bíblico y wow, la piedad tenía 2 hojas casi. Pero la piedad del ejemplo supremo lo tenemos en Cristo. ¿Qué es la piedad? En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta parte es un himno que confirma la humanidad y la divinidad de Cristo. Como hemos visto en Juan, en el Evangelio de Juan, Dios mandó a su Hijo, se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Al hacerlo revela el corazón del Evangelio, el ministerio de la piedad, el secreto de cómo llegamos a ser piadosos, manifestado en carne. Jesús fue hombre. La encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación con Dios. Y esto lo tenemos en que somos justificados en el Espíritu. La resurrección de Jesús demostró que el poder del Espíritu Santo estaba en Él. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que nuestro Señor, así como murió, resucitó. Cada uno de nosotros que nos hemos identificado en la muerte de Cristo, morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Y sabemos que Cristo ya nos ha dado la victoria. Pero el tema de la piedad es un tema
amplio que está en varias partes de la Biblia. Como hombre, Jesús vivió una vida perfecta y es un perfecto ejemplo de cómo debemos vivir. Como Dios, Jesús nos da el poder para hacerlo recto. Nosotros podemos proponernos hacer las cosas bien, pero con nuestras fuerzas no podemos, lo hacemos un tiempo. Mas en Cristo lo podemos. Es posible vivir piadosamente a través de seguir a Cristo. Pero entonces otra vez, decía el versículo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta afirmación es la clave para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal. Pablo se contentaba. Pablo había aprendido a contentarse. Cada uno de nosotros podemos recordar este versículo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Debemos honrar a Dios y centrar nuestros deseos en Él. Todos nuestros deseos en Él. Todo en Él. Aun cuando oramos, en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que decimos, en cómo lo decimos, en dónde lo decimos, sino que se lo digamos a Él. Que nuestro espectador, que el que nos está escuchando no sea otro, sino que Él. Ahí está. Y debemos contentarnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, creyendo que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él es fiel en terminarla. Contentarnos en que Dios está obrando y poner nuestra parte, que ya sabemos cuál es nuestra parte. Es buscarlo a Él con todo nuestro ser, querer de Él, porque no nos va a llover del cielo. Tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que alimentarnos, buscarlo en oración, querer congregarnos, querer poner en práctica su palabra. Por eso vamos a leer de nuevo Filipenses del 10 al 13, del 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuál era la situación? El 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me río porque es el caballito de batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para explicar la piedad nuevamente, vamos a volver a Filipenses 2, del 5 al 8, que lo vimos justamente en esta carta de Filipenses, que son los versículos principales de esta carta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Varias características claves de Jesucristo podemos ver en este pasaje. Primero, existió siempre con Dios, porque es eterno. Segundo, es igual a Dios, porque es Dios. Tercero, aunque es Dios, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para la gente. Por cada uno de nosotros, Él dejó ese lugar allá arriba y se convirtió en hombre para salvarnos. No solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. Nace de una virgen, tuvo una vida como cada uno de nosotros, tuvo que aprender de la palabra, tuvo que esforzarse para crecer en el conocimiento de la palabra. Cumple con toda la ley y muere por nosotros. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, privilegios, posición más allá del amor de su Padre. Murió en la cruz por nuestros pecados, para que no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto?
porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo hizo por amor. Otro punto, Dios lo glorificó por su obediencia. Dios lo levantó a su posición original a la diestra del Padre, desde donde reina y reinará por siempre, como nuestro Señor y como nuestro juez. Ese es nuestro Dios. Él lo hizo todo por amor. Entonces, ¿qué podemos hacer menos que adorarle y entregarle nuestra vida y buscar tener una vida piadosa y así poder contentarnos? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ejemplo de piedad nos ha dado nuestro Señor. Bendito es nuestro Dios, grande, poderoso. En el versículo 12 decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo las había pasado todas. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:9 decía, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo tuvo necesidad, pero él trabajaba con sus manos. Buscaba no ser de carga para los corintios. Pablo había padecido muchas cosas, entre ellas haber estado en el mar, persecución, haber estado en la cárcel. Y él en todo eso manifestaba gozo, porque él sabía en quién confiar, en quién esperaba. Él lo tenía bien claro. Cuando nosotros nos olvidamos de que somos cristianos porque servimos a Cristo y porque Él es nuestro Señor, empezamos a decir somos cristianos para vivir una vida atea. Nosotros tenemos que ser cristianos y vivir una vida cristiana. Y en el momento en el cual las situaciones nos aprietan, mostrar que somos cristianos, vivir el Evangelio, vivir la piedad. La piedad también consiste en que en el momento de dificultad, no que salga una queja, sino que salga una adoración. En eso también consiste la piedad. Un piadoso era Job, que en el momento en el cual había perdido sus hijos, había perdido su casa, había perdido su ganado, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea que, wow, qué flor de mujer que tenía. Él se postra ante el Señor y dice, ¿qué recibiremos del Señor? ¿Solamente lo bueno y no lo malo? Esa es una actitud de piadoso. Y esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En cada uno de nosotros tiene que estar esta piedad que nos ha mostrado nuestro Señor. Porque si Job podía hacer algo así como Pablo, no era porque eran hombres, porque nosotros también somos hombres, era porque Cristo estaba en ellos. Y así nosotros podemos en Cristo, solo por su poder. Bendito es nuestro Dios. La palabra griega, esta de saciado, estar saciado, se empleaba para aludir a la alimentación y engorde de los animales. Pablo sabía estar contento cuando estaba saciado, cuando había abundancia, como los animales cuando tienen abundancia de engorde, pero también podía estar gozoso en la escasez del alimento. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pudo ver la vida centrado en que Dios reina, en que Dios es el que está al control, en que Dios lo sustentaba, confiando en Dios en todo tiempo. Por eso podía estar gozoso. Se centró en lo que se suponía que debía ser y no en lo que sentía que debía tener. Él estaba centrado en lo que debía ser. Nosotros, ¿en qué estamos centrados? ¿En lo que queremos tener o en lo que debemos hacer como cristianos? Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Pero a veces se nos hace complicado porque estamos aquí y a veces nos olvidamos y empezamos a afanarnos o a preocuparnos por las cosas. Tratemos de que los afanes de la vida no nos hagan olvidar que somos cristianos, de que Él es el centro, de que Él reina y reinará por siempre.
casi siempre el anhelo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un vacío en nuestras vidas. Y a veces ese vacío se siente en angustia, a veces ese vacío se siente, me hace recordar a una alabanza que escuchaba que decía: hoy me levanté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. A veces uno se levanta como con un vacío, pero ¿con qué llenamos ese vacío, esa tristeza que 2x3 brota? ¿Con qué llenamos ese vacío? La gente que no cree en Cristo, lo digo por experiencia, cuando no creía en el Señor o cuando decía que creía pero en realidad no le conocía, cada vez que surgía ese vacío me daban ganas de comprarme ropa. Entonces, como trabajaba en un negocio, si me agarraba ese vacío, me compraba todo lo que quería. ¿Y era por qué? Porque buscaba llenar un vacío. Ahora, gloria a Dios que no lo hago de ese modo, porque si no estaríamos para atrás. Pero cada vez que en nosotros existe ese vacío, cada vez que nosotros sentimos esa angustia, es porque algo nos está diciendo: está faltando comunión, está faltando que vengas a hablarme, está faltando que me escuches. Cada vez que sentimos esa angustia es eso. Es una lamparita que se prende y nos está diciendo: búscame. Seamos atentos, porque nosotros solo en Él estamos completos, solo en Cristo. Nada nos puede llenar, solamente en Cristo. Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que tenemos que decir cada uno de nosotros. El vivir es Cristo, no solo decirlo, sino vivirlo. En cada momento tenerlo presente. Vivimos para Cristo y por Cristo. Él nos compró. Si estamos aquí, si tenemos algo, es por Él. Y en el versículo 13 decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿lo podemos todo? ¿Lo podemos todo? Es una pregunta, ¿lo podemos todo? No, porque yo no puedo decir: sí, me compro tal cosa, o sí puedo salvar a tal persona. No, yo no puedo nada, todo lo puedo en Cristo, y lo que puedo es en relación a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero. Es en relación a la voluntad de Dios. Por eso este versículo es un versículo que es en Cristo que lo puedo y en relación a lo que Él quiere que yo quiera. Es Él. El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al comprometernos cuando queremos hacer su voluntad. Él nos respalda. Y ahí sí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero predicar mejor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a fortalecer, porque es su voluntad que predique su palabra. Él quiere que cada uno de nosotros prediquemos su palabra. Y ahí sí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero ayudar a una hermana y oro, y el Señor lo va a hacer, va a ayudarme a orar, porque es su voluntad que oremos los unos por los otros. Pero no podemos decir: tal cosa lo puedo, si no es la voluntad de Dios. Solo en Cristo. Entonces, en estos versículos vemos algo muy importante en relación al contentamiento, porque Pablo había dicho en el 11: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido. Y en el 12 decía: en todo y por todo estoy enseñado. O sea, Pablo había aprendido, había sido enseñado por todas las situaciones que le habían tocado. Y vemos dos cosas que eran importantes para poder Pablo decir esto. La providencia de Dios, uno de los puntos. Pablo había aprendido la providencia de Dios, y eso es algo que en nosotros tiene que estar aprendido, en que Dios dirige todas las cosas y lo hace para cumplir sus buenos propósitos. Dios dirige todo y lo hace para cumplir sus propósitos. Y ejemplo de providencia principal es que Dios envió a su Hijo unigénito. Fue una providencia, porque solamente Cristo podía salvarnos. El único sin pecado, el único sacrificio perfecto era Cristo. Fue la providencia perfecta para que hoy nosotros podamos decir: tenemos vida eterna y estamos seguros de que nada ni nadie nos puede robar la salvación si hemos creído en el Señor.
solamente en Cristo. Otro ejemplo es José. José, cuando dice, ustedes planearon hacerme el mal, pero Dios cambió todo eso y planeó salvación. Cómo Dios transformó toda la situación mala en salvación para una nación, en rescatarlos de la hambruna. Y ahí fue la providencia de Dios, y José pudo ver eso, pudo ver que fue Dios el que transformó las cosas. Pablo ve la providencia divina en la ofrenda de los filipenses, ve que Dios en su tiempo, diría, como Él quiso, llevó a que los filipenses mandaran esta ofrenda. En Abraham, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, cuando le tocaba, Dios le dice que lleve a su hijo Isaac y que lo entregue en sacrificio. Isaac, cuando iba en el camino, le pregunta, papá, tenemos la leña, ¿y dónde está el animalito que vamos a sacrificar? ¿Y qué le responde Abraham? Jehová Jireh, Dios proveerá. Abraham tenía clara la providencia de Dios, así como la tiene Pablo, así como la tuvo José, clara la providencia de Dios. Y cuando un creyente puede confiar en la providencia divina, eso es una fuente de gozo y de contentamiento. Cada uno de nosotros podemos confiar en que Dios es bueno y que Dios sabe de que tenemos necesidad. Gloria a Dios, porque eso nos llena de gozo. Saber que tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que sabe de qué tenemos necesidad y está presto si va a ser conforme a su propósito para darnos eso. Y otra de las cosas, dijimos entonces, el secreto que nos enseña Pablo es el contentarnos, y otra de las cosas es el poder. Su gozo no proviene de la ofrenda que le habían dado los filipenses. Su gozo proviene de ver el poder de Dios. Cristo es la fuente que nos dota de poder para vivir tranquilos, para vivir contentos, para vivir satisfechos. Pablo puede decir, si tengo a Cristo lo tengo todo, porque Él es la fuente de toda riqueza. Él es la fuente de toda riqueza. Cristo es aquel tesoro que no se puede comprar con nada. Con nada. Cristo es. Y nosotros tenemos a Cristo. Por eso somos ricos en Cristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En Hebreos, para ir finalizando, en Hebreos 13, Hebreos 13, 5 y 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador. No tenemos que tener temor de nada. Él es nuestro ayudador. Podemos decirlo confiadamente, podemos estar tranquilos, podemos contentarnos en que el Señor es nuestro ayudador. Ahora bien, muchas veces cuando hablamos de contentamiento, a muchas personas no les gusta. ¿Por qué? Porque parece que suena a mediocridad. Parece que la palabra contentamiento suena, bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Y no es así. ¿Está mal tener aspiraciones? ¿Está mal querer tener un mejor trabajo? ¿Querer tener un buen sueldo? ¿Un mejor sueldo? ¿Está mal eso? No, no está mal, no es un pecado. No es un pecado. El asunto es que a veces eso es lo que domina nuestra vida. Cuando nuestra mente está más en conseguir un mejor trabajo, o ganar más, o comprarme esto, o cambiar esto por aquello, o ya no me sirve esto porque quiero aquello, nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón está en eso y no en Cristo. Ahí está el problema. Tengamos cuidado que solo Cristo sea la razón de nuestras vidas. Que solo Cristo sea lo que tengamos siempre en el primer lugar de nuestro corazón, no las posesiones. Y en 1 de Timoteo, vamos a volver a Timoteo, 1 de Timoteo 6,
Vamos a leer del 6 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, cada uno de nosotros no está mal que deseemos algo. Ahora que en eso no esté nuestro corazón, en nuestro corazón tiene que estar Cristo. La felicidad no la dan las posesiones, porque cuando tenemos eso queremos otra cosa, y es ese vacío que buscan llenar los incrédulos con posesiones. Mas nuestro corazón tiene que estar lleno de Cristo y contentos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios.